A nuestro maravilloso y resplandeciente maestro. Me complace afirmar que, después de un largo estudio sobre nuestros rivales, he completado mis observaciones. Por favor, aceptad este breve adelanto antes de mi informe completo, que seguirá de inmediato. Anticipamos que algunos de nuestros objetivos serán más difíciles de derribar que otros, pero cada uno es propenso a la manipulación de diferentes maneras, y nuestros agentes ya se han entretejido en su propia estructura. Después de todo, este es el solemne deber para el que nos habéis engendrado. Como os gusta decir, una vez que se entiende un deseo, se puede explotar. Suficiente prólogo. Permitidme, mi señor, resumir nuestros hallazgos. En muchos sentidos, los titanes serán los más fáciles de manipular. Su único objetivo es imponer orden a todo cuanto ven. Muéstrales una fuerza que se oponga a su impulso por el orden, y serán consumidos por su deseo de erradicarlo. Su panteón, tan aparentemente unido en propósito, es vulnerable a ser fracturado. Sargeras acudió a un remoto recodo de la gran oscuridad en el que las frías energías del vacío emanaban de un mundo negro y yermo. Allí, Sargeras encontró unos enormes seres que jamás había visto enconados en la superficie del mundo. Se trataba de los dioses antiguos, que se habían incrustado en el mundo para negarlo con un velo de energías del vacío. Con incipiente terror, Sargeras descubrió que no se trataba de un mundo cualquiera. Escuchó el alma mundo solando en su interior. Pero no se trataba de los sueños felices que Sargeras había escuchado en otras almas mundo, sino de terroríficas pesadillas. Los zarcillos de los dioses antiguos habían penetrado profundamente en el mundo, envolviendo el espíritu del titán dormido en la sombra. Un cónclave de Nazrethim también descubrió este mundo negro. Acudieron para establecerse entre los dioses antiguos, deleitándose en su poder oscuro. Los señores del vacío casi nos reciben con los brazos abiertos. Están tan absortos con sus 1000 verdades que ignoran las mentiras que hemos sembrado en torno a ellos. Creo que podemos aprovechar su vasto alcance para posicionarlos como contraste frente a nuestros otros rivales. Sin embargo, seguimos siendo cautelosos. Dado que observan múltiples resultados, es posible que puedan anticipar nuestras intenciones. Percibiendo su maldad, Sargeras capturó a los Nazrethim y los interrogó sin piedad. Los demonios revelaron lo que sabían sobre los dioses antiguos y las intenciones de los señores del vacío. Si los poderes del vacío lograban corromper un titán naciente, despertarían a una criatura de oscuridad inenarrable. Ningún poder de la creación, ni siquiera el panteón, podrían hacerle frente. Con el tiempo, el titán corrompido consumiría toda la materia y la energía del universo, sometiendo cada brizna de la existencia a la voluntad de los señores del vacío. La rabia y la angustia rugieron en el alma de Sargeras. Exterminó a los Nazrethim de un solo golpe, con tal furia que desintegró completamente a los demonios. Entonces, Sargeras se volvió hacia el mundo negro con el corazón repleto de pena, pues sabía que solo existía una forma de evitar que el titán oscuro se alzara. Con un mandoble de su espada, Sargeras partió el mundo en dos. Al igual que los titanes, los Naaru y sus guardianes tienen un único propósito. Su adhesión a un camino lineal es una deficiencia evidente. No hay nada que aprecien más que demostrar que tienen razón. De modo que, si creen que han convertido a uno de los nuestros a su preciosa luz, confiarán implícitamente en ese agente. Soy yo, Lothraxion, alto comandante del gran ejército de la luz. Hemos venido lo antes posible, por orden del alto exarca Turalion. Te enviaré refuerzos. Regresemos a la sede. Tenemos mucho de lo que hablar. Los partidarios de la vida son los oponentes más insidiosos, quizás porque su naturaleza es tan antiética a la nuestra. Aún así, aprendimos mucho al observar el vínculo entre su plano y Ardenweald, y creemos que hemos podido identificar una vulnerabilidad. Nuestro operativo ya se ha ganado la confianza de su objetivo. El vasallo de la vida oculta traición. Teme a los ojos verdes.
Y como se discutió anteriormente, nuestra posición dentro del plano del desorden avanza sin problemas. Consumir energía vil no es un proceso agradable, pero sí necesario. Los Nazrethim, también llamados señores del terror en el idioma común, son inteligentes y astutos demonios que fueron descubiertos y reclutados en las filas de la Legión Ardiente por Sargeras, el titán oscuro. Se sabe poco de su mundo natal y hasta eso es un rumor. Actúan como tácticos y lugartenientes en el campo de batalla en tiempos de guerra, además de ser los emisarios y los agentes para el Señor del Fuego de la Legión, en particular de Kil'jaeden. El engaño que habéis diseñado dará fruto en los tiempos venideros. Como siempre, os serviremos como vuestra mano invisible. Envenenaremos a todas las huestes lo suficientemente necias como para invitarnos a incorporarnos a ellas. Los astutos se arrodillan ante 6 maestros, pero solo sirven a uno. Sigo siendo, como siempre, vuestro fiel servidor. Y con esto, otra gran pieza del puzzle encaja. Los señores del terror, que desde Warcraft 3 han ocupado un papel protagonista en el lore del universo, se revelan como una fuerza mucho más peligrosa y traicionera de lo que jamás pudimos haber sospechado. El texto da a entender que los Nazrethim se han infiltrado en todos los planos, pero que su procedencia está en el de la muerte. Hablan de la vida como si fuera una fuerza antagónica a ellos, y conocen la existencia de Ardenweald, reino al que se refieren con cierta familiaridad. Idea que casa con uno de los matices que ha aportado Shadowlands al lore de Crónicas. Ahora que sabemos que el Yelmo de la Dominación y Agonía de Escarcha proceden de Torghast, y que la Legión simplemente los robó de sus confines, tiene sentido pensar que no fue en realidad un robo, sino más bien una manipulación de los Nazrethim. La Legión no fue más que un peldaño para ellos. La corrupción de Sargeras y el emponzoñamiento de su mente no fueron más que un paso necesario para avanzar en los planes de su resplandeciente maestro. Incluso Lothraxion, comandante del Ejército de la Luz, no es más que otro agente infiltrado, a la espera de consumar las intrigas y conjuras de su señor. Desde el titán caído, pasando por Kil'jaeden y la creación del rey exánime, hasta la corrupción de Arthas, el ascenso de Sylvanas y el tutelaje de Varimathras, todo formaba parte de un plan que servía un único propósito a largo plazo: liberar los poderes de las fauces en el plano mortal y completar el engaño diseñado por el carcelero y sus aliados. Una de las claves de la misiva es la frase «el solemne deber para el que nos habéis engendrado», lo que parece sugerir que los Nazrethim no nacieron, sino que fueron creados por el carcelero, Sire de Nazrius o los allegados a estos. Esto ensambla con una incógnita que, tras el anuncio de Shadowlands, la comunidad no ha pasado por alto: la posible relación entre los Nazrethim y la curia de Revendreth, la temática vampírica y la similitud visual entre los señores del terror y Sire de Nazrius o los Natopiedra parecen apuntar a que en verdad existe algún tipo de vínculo entre unos y otros. Tampoco paso por alto el parecido etimológico entre Nazreza, el presunto mundo original de los Nazrethim, y el castillo de Nazria, o el nombre del líder de Revendreth. Y por si fuera poco, uno de los títulos de Sire de Nazrius es Señor del Terror. Sabiendo lo que sabemos por la beta, que Sire de Nazrius está aliado con el carcelero, la teoría parece cobrar más sentido. La luz ha hecho un trato con el enemigo de todo. Sabemos por el cómic Tres Hermanas que el Vacíe considera la muerte personificada en la figura del carcelero como el verdadero enemigo. Por eso, cuando N'Zoth dice que la luz ha hecho un pacto con el enemigo de todas las cosas, no puede referirse a otra entidad más que el carcelero y su círculo de influencia. Si esto es así, y a juzgar por las recientes revelaciones, ¿qué significado podría tener este susurro? Entiendo que infiltrar a un Nazrethim entre las filas del Ejército de la Luz tiene un significado táctico que va más allá de recabar información y mantener informado al carcelero. Al fin y al cabo, el propósito de estos señores del terror es derribar a las fuerzas cósmicas restantes. ¿Puede ser entonces que Lothraxion haya estado implicado en este pacto entre la luz y la muerte? ¿Puede ser que hayamos visto alguno de los primeros frutos de este pacto? Lo cierto es que sí. El primer ejemplo y el más obvio parece el de Calia,
asesinada por Sylvanas durante los acontecimientos de Before the Storm. Para este momento la maquinaria de la muerte ya había quebrado, y todos los espíritus de los difuntos eran irremediablemente arrastrados hasta las fauces. Sin embargo, gracias a la mediación de Unnaaru, junto con Anduin y Alonsus Faol, Kalia es devuelta a una extraña condición de no vida, imbuida por la luz sagrada. El segundo ejemplo es algo más sutil, y no tiene que ver con Kalia, sino con Uther. Como vimos en la cinemática de Bastión, la luz salvó una parte del alma de Uther al momento de ser atravesado por agonía de escarcha, lo que inició una reacción en cadena dentro de Bastión, cuyos devastadores efectos todavía perduran. Si la luz no hubiese salvado a Uther, Devos no hubiese cuestionado el camino, no hubiese ascendido al paladín y no hubiesen arrojado a Arthas a las fauces al término de Wrath of the Lich King. Tampoco hubiesen existido los apurantes, ni hubiese ningún tipo de cisma ideológico dividiendo a los Quirianos y debilitando Bastión en conjunto. Decidme, cuando tomó vuestro trono de pieles y huesos, ¿os obligó a jurarle lealtad? No. Apostaría que lo hicisteis voluntariamente, o eso es lo que os hizo creer. Cuando la traición tiñe de rojo vuestros tronos, cuando vuestros lugares sagrados ardan y la máscara resquebrajada penda sobre vuestros hogares, será entonces cuando sepáis la verdad y ya será demasiado tarde. No importa. Sois incapaces de ver la verdadera oscuridad que se cierne. ¿Y cuál es el papel que juega Sylvanas en todo esto? Mi camino yace delante. Y así lo hacía. Y así continuó ella, pues el poder buscaba el poder, y ella ganaría aún más poder. No por el mero hecho de poseerlo, sino para poder blandirlo. La injusta escalera de sus vidas debía ser desmantelada, pero no peldaño a peldaño, sino todo de una vez, en su totalidad. Demasiado tiempo había sido Sylvanas el juguete de un cosmo hipócrita. El carcelero también entendía lo que debía hacerse. Según este fragmento de Shadows Rising, Sylvanas es muy consciente de los juegos cósmicos que operan por encima de los mortales, algo a lo que también apuntaba en la cinemática Ajuste de Cuentas, cuando dice que no somos más que soldaditos de hojalata. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es consciente de la oscura implicación del carcelero en los trágicos acontecimientos de su propia vida? Recordemos que el poder del yelmo de la dominación y agonía de escarcha se deriva de las mismísimas fauces. Es más, todo parece apuntar a que la creación del rey exánime fue un plan trazado por el carcelero desde antes incluso de que los Nazrethim intervinieran en la ruptura del panteón y la formación de la Legión Ardiente. Sin rey exánime jamás hubiese existido la plaga, y sin la plaga Arthas jamás hubiese sido corrompido y convertido en caballero de la muerte. Corrupción mediada y protagonizada en gran parte por los señores del terror, agentes del carcelero, su mano invisible. Y sin Arthas, Sylvanas jamás hubiese sido asesinada y convertida en alma en pena. Incluso después de liberarse y escapar a su yugo, Sylvanas inauguró su reinado sobre los renegados junto a un señor del terror, Varimathras, que no se volvió contra ella hasta Wrath of the Lich King, teniendo en cuenta que Varimathras, como señor del terror y agente al servicio del carcelero que es, ha sido capaz de profetizar una buena parte de las acciones de Sylvanas desde que es jefa de guerra. Cabe contemplar la posibilidad de que su traición a sus otros hermanos Nazrethim jamás fuese una traición, sino una adaptación más del plan del carcelero a las nuevas circunstancias. Porque, tal y como se ha desarrollado la historia, parece que el único que ha manipulado y enredado la vida de Sylvanas haya sido el carcelero, lo cual despierta una última pregunta. Si no lo sabe ya Sylvanas, ¿qué hará cuando descubra que la mano del carcelero ha estado implicada en los trágicos acontecimientos de su pasado y que no es más que una marioneta para él? Y si ya lo sabe, ¿hasta qué punto está dispuesta a llevar su alianza con el carcelero? ¿Y cómo y cuándo ejecutará exactamente su venganza?